Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios nuevamente porque Él nos permite encontrarnos aquí en su casa, ¿verdad? Nuevamente. Hemos cambiado los días de las transmisiones, ¿verdad? Ya no las vamos a llevar a cabo los martes y jueves o domingos, sino que las vamos a estar llevando a cabo cada miércoles, ¿verdad? Cada miércoles a las 6 de la tarde estaremos llevando a cabo la predicación a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y les invitamos de parte y un saludo de parte de nuestro pastor Juan Manuel Serino León, Iglesia Jesucristo Camino de Salvación, en la ranchería Tierra Adentro, ¿verdad? Pertenece a Jalpa de Méndez. Allí estamos llevando a cabo los cultos los días de semana, los martes a las 4, de 4 a 6, y los jueves de 4 a 6 de la tarde. Los domingos estamos llevando los cultos de 10 a 12 del día, ¿verdad? Por eso ocupamos el miércoles para llevar a cabo las predicaciones. Todos los miércoles van a ser de 6, ¿verdad? A 7 de la noche estaremos predicando en este momento de esta forma, ¿verdad? Para que nos acompañen todos aquellos que quieran, ¿verdad?, formar parte, escuchar, conocer. Ahí estaremos entonces. Le damos la bienvenida, le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en esta hermosa tarde y le pedimos que su Santo Espíritu nos dirija en todo cuanto hemos de hacer. Hoy, ¿verdad?, en esta tarde vamos a hablar acerca de la importancia de la profecía dentro de la iglesia, ¿verdad? Lo importante que es que esté allí, que se lleve a cabo, que se ministre conforme al don de Dios que ha dado, ¿verdad?, para con su cuerpo, para con su iglesia. Así que yo te invito en esta tarde, allí donde tú te encuentras, a que apartes este tiempo y este momento juntamente con tu familia, a que llames a tus hijos, ¿verdad?, y puedan dedicarle este hermoso tiempo a Dios, esta hora, ¿verdad?, en la cual estaremos llevando a cabo esto. Así que te invito a que cierres tus ojos allí donde te encuentras, inclines tu cabeza. Vamos a elevar una oración dándole gracias a Dios porque Él nos permite encontrarnos aquí. Amado Padre, eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre mío, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Y agradecemos infinitamente el que tú nos hayas amado, el que te hayas revelado a nuestra vida, el que tú nos permitas conocerte cada día más, Señor, y el que tú puedas equipar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, conforme a lo que esté establecido en tu palabra. Bendecimos los hogares, las familias, Señor, que han abierto sus hogares, así como sus corazones, Señor amado, para que tu palabra, Señor, llegue y sea, Padre mío, recibida en los corazones y tu palabra halle lugar en ellos. Bendecimos a las familias, bendecimos los hogares y creemos que tu palabra no regresará vacía, sino que tu palabra hará lo que tiene que hacer. Por ello, amado Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias a Dios y te invito allí en casa, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de Hechos, estaremos leyendo Hechos 13. Vamos a leer el 1 hasta el 3. Vamos a estar meditando allí, porque hoy vamos a hablar de la importancia de la profecía dentro de la iglesia, que Dios la dejó para capacitar, para preparar a sus santos, para edificar, para consolar, para redarguir. Esa es la obra, ¿verdad? Claramente nos dice la palabra, así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Bernabé y Saulo, dice, comienza su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaé, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En esta cita vamos a comprender la importancia, ¿verdad?, de el profeta dentro de la iglesia. Aquí, como acabamos de leer, nos habla precisamente y nos dice dónde estaban estos varones, dónde estaban dentro de la iglesia, dice, ¿verdad? Nos habla de la iglesia de Antioquía y nos habla, dice, ¿verdad?, que habían profetas. En ese tiempo y en este tiempo el profeta o el don de profecía tiene que estar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Y lo vamos a estar viendo dentro de un momento. Para edificación, para consolación, ¿verdad? Y sobre todo para edificar, dice precisamente. Y nos habla aquí precisamente de la manera en la que dice en el 2, ministrando estos al Señor, dice,
y ayunando. ¿Quién habló? Dice el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que habló a través de la profecía y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hoy la importancia de permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien obre, que sea Él quien llame a hombres idóneos, ¿verdad? A hombres que estén capacitados para esa obra, porque el que conoce el corazón es Dios. Hoy el llamamiento, ¿verdad?, dentro de las iglesias los hacen muchas veces hombres. Son hombres los que determinan quiénes van a ser pastores, quiénes tienen para profetas. Hoy el hombre determina dar los dones y los ministerios, pero vamos a entender en esta predicación que no son los hombres los que llaman, que es Dios quien llama, porque es Dios quien conoce el corazón y es Dios quien determina. Y la palabra de Dios nos marca, no importa la edad, no importa si no han nacido, no importa que sean pequeños, y la muestra claramente de esto la tenemos, ¿verdad?, con Jeremías. La Biblia dice que el profeta Jeremías, Dios le habla y le dice: antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. No había nacido y Jeremías, ¿verdad?, ya tenía un propósito en Dios. El llamamiento directo lo hace Dios. ¿Y cuál es el propósito del profeta? Y es claramente, dice que un profeta enseña la verdad de lo que Dios manda y es un portavoz de parte de Dios para mostrarle a los hombres lo que Dios determina o lo que Dios quiere. Hoy vamos a hablar también de la diferencia entre la palabra escrita y la profecía y vamos a analizarla a la luz de la palabra. Así que si tienes un lapicero, un lápiz y una hoja, puedes traerla y anotar, porque es muy importante el conocimiento. Dice en su palabra: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Qué hermoso es poder tener el conocimiento de Dios, saber verdaderamente lo que Dios tiene para nosotros en todo tiempo, porque la palabra siempre fresca. Y estos varones, maestros y profetas, imponen manos, dice, en Bernabé y en Saulo, y los preparan y los envían inmediatamente. Qué importante es que nosotros analicemos todo esto. Hoy quiero llevarte a comprender algo que es muy importante. La Biblia habla de la palabra escrita, ¿verdad? Claramente nos dice que Dios dejó establecida esta palabra. Y claramente nos dice también, dice, cuando los apóstoles hablaron de ella, dijeron la palabra escrita, esta, ¿verdad? Esta ha quedado para que tú y yo, a la luz de ella, caminemos, rijamos nuestra vida basado en esto, que esta sea, ¿verdad?, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero vamos a entender la manera en la cual Dios también ha capacitado a su iglesia para esto. Y esto lo vamos a encontrar precisamente en 2 de Pedro 1, vamos a leer 1 del 18 al 21. A ver, 2 de Pedro, ahí si tienes donde escribir puedes hacerlo con toda la tranquilidad, ¿verdad? Estás en tu casa, así que puedes hacerlo, llevarlo a cabo con tranquilidad. 2 de Pedro 1, del 18 al 21, y nos dice así precisamente la palabra del Señor, de la forma tan importante en la cual, ¿verdad?, habla aquí precisamente. Ellos eran, dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y nos habla aquí en 2 de Pedro 1, nos dice claramente que los apóstoles hablaban de esta manera. Desde el 16 vamos a leerlo para entenderlo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y decían los apóstoles, ¿verdad? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿De qué estaba hablando Pedro en ese momento? Estaba hablando en el tiempo en el cual, dice, le fue dada una revelación cuando apareció Jesús con Moisés y el de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a analizar a la luz de la palabra en esta hermosa tarde. Vamos a analizar esto que es tan importante.
Pedro estaba hablando de una experiencia personal en la cual él había estado en la presencia de Cristo, ¿verdad? Y en la cual él había escuchado esa voz. Y Pedro mismo habla aquí donde te acabo de leer en el 19. Estaba hablando de una experiencia, pero estaba hablando de la palabra, dice, esta que tienes. Dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin que todo hombre de Dios esté preparado, dice, para toda buena obra. Vamos a notar la diferencia entre la profecía y la palabra de Dios, ¿sí? Ambas son de Dios, porque aquí nos dice precisamente en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que esta palabra escrita no va a cambiar. Dice en su palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanecerá para siempre. Dice su palabra que no se le puede añadir ni quitar, ¿verdad? Por lo tanto, lo que quedó escrito así ha quedado y no cambiará. La diferencia de todo esto es que esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella nos guía, ella nos instruye, ¿verdad? Ella nos capacita para ser personas preparadas para Dios, para que podamos predicar, para que podamos enseñar, ¿verdad? Como dice la Biblia, con la leche espiritual, no adulterada, bendita palabra que Dios nos dejó para guiar nuestras vidas. ¿Para qué dice? Le dijo a Josué, he aquí no te apartarás ni a izquierda ni a derecha, dice, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová meditarás de día y de noche. Fíjate nada más, esta palabra es preciosa, es maravillosa y Dios nos la dejó porque dice que en ella tenemos vida eterna. Así que quiero que comprendamos a la luz de la palabra que no, las profecías y la palabra no están peleadas, que la profecía y la palabra son una sola. Para edificación, para exhortación y para consolación es la profecía, y la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que todo hombre esté preparado para la obra perfecta a la cual Dios le ha llamado. Por lo tanto, mucha gente habla hoy, dice, la profecía hoy no existe. Y pelean contra ello y hablan de esta manera y dicen, es que la profecía es cuando hablamos la palabra. Quiero que comprendamos en esta hermosa tarde que predicar la palabra no es profetizar, no lo es, que enseñar no es profetizar. Y vamos a ver dentro de un momento con citas bíblicas que Dios es claro. Dice que Dios es un Dios de orden, no un Dios de confusión. Por lo tanto, Él es claro en su palabra, ¿verdad? Y claramente aquí yo puedo comprobarte bíblicamente lo que te estoy hablando, donde dice que esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Por qué? Porque esta palabra no cambia. Si esta palabra el ser humano la pudiera cambiar, la trastornaría en fábulas, en historias y en situaciones, pero esta palabra es la palabra de Dios y nadie le puede quitar y nadie le puede añadir. Dice su palabra que cuando un profeta se levantaba en Israel y ese profeta, dice la Biblia, llegaba a traer otras palabras y decía, vamos en pos de dioses ajenos y adorémosle, dice la palabra que tal profeta debía morir porque no podía apartar al pueblo de Israel de su Dios. Por lo tanto, esa palabra no ha cambiado. En esta palabra se revela el Dios vivo, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Y aquí está escrito absolutamente todas sus obras, sus proezas, sus grandezas, sus maravillas. Aquí tenemos nosotros vida eterna. Por lo tanto, bendita palabra, bendita profecía que Dios ha dejado dentro del cuerpo de Cristo para su crecimiento, para su edificación y para su consolación. Son dos cosas muy diferentes. La palabra útil para redarguir, para instruir, para capacitar al hombre. Y la profecía viene ¿para qué?
para exhortación, consolación, ¿de quién? De la misma iglesia. Dios ha dejado a su pueblo bien preparado, ha dejado verdaderamente al pueblo con todas las armas que necesitaba dentro del cuerpo de Cristo para que sea una iglesia poderosa en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es necesario que conozcamos la palabra, ¿verdad? Y aquí nos lo acaba de decir, puedes anotarlo, segunda de Pedro 1, puedes leerla desde el 16 hasta el 21. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios ha establecido, y Cristo cuando partió de la tierra dijo, no les dejaré solos, sino que les dejaré al Santo Espíritu, ¿verdad? Algo muy importante, y en el libro precisamente de Proverbios nos habla de algo que también es muy importante, que la profecía, ¿verdad?, esté dentro de la iglesia, y nos habla aquí en el libro de Proverbios 29, vamos a buscarlo ahí en casita, Proverbios 29, 18. Vas a ver la importancia de que dentro de las iglesias hoy este don, este ministerio esté vigente para que la iglesia verdaderamente, como dice aquí, no se desenfrene, sino que reciba exhortación, que hable verdad, que corrija el pecado, que saque el pecado que muchas veces está oculto dentro de los hogares, dentro de la iglesia. Hoy, tristemente, dentro de las iglesias hay lobos vestidos de ovejas. Hoy dentro de las iglesias hay personas que están pecando, que están cometiendo adulterio, que están mintiendo, que están viviendo una doble vida. Y si el Espíritu de Dios en profecía no está dentro de la iglesia morirá. ¿Por qué? Porque cuando alguien comete pecado y no se descubre, viene muerte para la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia dice que cuando este varón Acab trajo ese lingote de oro, ¿verdad? Trajo los mantos babilónicos. Dice la Biblia que Dios había dicho que no se tomara nada del anatema, absolutamente nada. Y él, aún escuchando que Dios había dicho que no se tomara nada, él determinó tomar, ¿verdad?, esos lingotes de oro, el manto babilónico, y lo escondió, dice, en el centro de su casa. ¿Qué significa esto? Que mucha gente, conociendo la palabra, está determinada a pecar, pensando en que nada acontecerá, pero Dios, que es santo, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios ha establecido dentro de su casa su palabra bendita, y ha establecido la profecía también para sacar el pecado a la luz, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando este hombre cometió esa falta, dice que Israel fue a pelear una batalla, y dice que cayeron muchos varones, murieron a causa del pecado de Acab. Así que cuando hay pecado dentro de la iglesia y ese pecado no sale a la luz porque el don de profecía o el profeta no está vigente dentro de la iglesia, o no se le da importancia, entonces la iglesia tiende a morir, hasta el momento en que pierda toda esa fuerza espiritual y solamente quede huesos secos, ¿verdad? Así que claramente nos dice aquí en Proverbios 29, 18, dice la palabra del Señor de esta manera, dice, sin profecía. Escúchalo bien, por favor, analízalo. ¿Por qué? Porque quiero que si tú eres miembro de una iglesia, si tú perteneces a una iglesia de Cristo, y este don y este ministerio no está dentro de tu iglesia, tú le pidas a Dios y le digas, Señor, usa mi vida, úsame como instrumento, o trae ese don a tu casa, usa la vida de mis hermanos, y comenzarás a orar porque Dios capacite la iglesia donde tú te estás congregando, a donde tú estás llegando, ¿verdad? Porque es importante que esto acontezca. Dice la Biblia aquí claramente, dice 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Escúchalo bien, si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Dios sabía esto de antemano. Por eso Dios dejó la profecía para su pueblo, ¿sí? Dice aquí claramente, mas el que guarda la ley es bienaventurado.
Si nosotros analizamos cuál es la ley, es esta precisamente. Y la profecía viene ¿para qué? Para decirte: arrepiéntete, vuélvete de tu pecado, no hagas esto, vive conforme a lo que Dios establece. Para eso viene la profecía, pero dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo esté sano, esté fuerte, esté verdaderamente en lo que debe estar. Bíblicamente te estoy comprobando la importancia de la profecía dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Allí puedes anotarlo. La Biblia nos habla. Muchos dicen en este tiempo, eso fue en el Antiguo Testamento, hoy ya no está vigente, pero yo quiero comprobarte que sí está vigente, y esto nos los habla de un profeta, ¿verdad? El cual, dice la Biblia, Dios lo usó. Muchos dicen que hoy ya no se puede, a través de la profecía, Dios no puede declarar o profetizar lo que ha de acontecer para un país, lo que viene sobre el mundo, que eso ya está aquí en la palabra efectivamente, pero Dios hoy habla a través de los profetas, a través del don de profecía. Dios sigue hablando, ¿para qué? Para predecir lo que ha de acontecer, para profetizar lo que ha de venir, a fin de que la iglesia de Dios se prepare y se pare en la brecha. Yo comentaba hace algún tiempo que Dios, ¿verdad?, que ha advertido a su pueblo de lo que viene, y aquí precisamente, aquí lo traigo anotado, ¿verdad? Aquí nos habla precisamente en el libro de Hechos 21, vamos a ver cómo un profeta llamado Agabo, ¿sí? Dios lo usa, ¿para qué? Para predecir, para profetizar lo que iba a acontecerle a este varón. Vamos a buscarlo en el libro de Hechos 27, Hechos 27, aquí claramente. Te voy hablando conforme a lo que está establecido en la Biblia. Te estoy hablando qué es la palabra de Dios y qué es la profecía, y te voy a hablar cómo Dios en el Nuevo Testamento sigue vigente el profeta y sigue vigente el don de profecía. Dice en el libro de Hechos 11, 27, dice así, de esta manera: 11, 27. En aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén en Antioquía. Volvemos a hablar en la iglesia de Antioquía. Recordemos hace un momento que hablábamos acerca de la iglesia de Antioquía, que habían profetas y maestros, y que en esa iglesia Dios determina hablar a través del Espíritu Santo en profecía, y dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo preparada. El presente, algo que no estaba escrito en la palabra, sino que estaba aconteciendo en el instante. Aquí nos habla también de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y nos habla claramente lo que allí acontece. Dice así, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, en el 28, daba a entender por el Espíritu, escúchalo bien, que vendría una gran hambre en toda la tierra, dice, habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Aquí mucha gente que dice que Dios no puede profetizar algo que venga en el futuro, que Dios no puede hablar a las naciones, que Dios no puede hablarle a las personas. Bíblicamente quiero comprobarte en esta tarde, en el nombre de Jesús, que la profecía, como acabamos de leer, no viene por inspiración humana, ni por el deseo de un hombre, sino porque Dios la marca y la establece para que su iglesia, para que su pueblo se prepare, para que su pueblo clame por la humanidad y para que su pueblo se pare en la brecha. Ese es el propósito. La profecía no vendrá jamás en cuestiones que son incorrectas, sino siempre será edificación, exhortación y consolación de su pueblo, ¿verdad? Declarando lo que ha de acontecer, profetizándolo. Y aquí este varón, este profeta Agabo, dice que por el Espíritu hablaba que vendría una gran hambre en toda la tierra, dice, habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Hoy Dios de la misma manera habla en este tiempo y dice a través de la profecía que viene hambre y que viene escasez sobre todo el mundo.
Hoy tenemos que creer y prepararnos sin temor, pero sí con sabiduría, buscando a Dios con todo nuestro corazón, porque será Dios quien se encargue de poner alimento en nuestra mesa, calzado en nuestros pies, techo sobre nuestra cabeza, porque su palabra dice que no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, que aquellos que se cobijan bajo las alas del Dios omnipotente, Él guardará en todo tiempo, en todo momento, y Él es nuestro proveedor. Por lo tanto, bíblicamente quiero comprobarte, en el Nuevo Testamento, este profeta estaba profetizando algo que iba a acontecer. Un hambre que venía sobre la nación, ¿verdad? De la misma manera, este mismo profeta Agabo nos habla en Hechos 21, nos vuelve a hablar de él, ¿verdad? Pero ya aquí, él está profetizando algo sobre un varón precisamente. Y ese varón, ¿verdad? Es ¿quién? Pablo, ¿verdad? Hechos 21, del 10 al 14 nos dice de esta manera, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose de los pies y manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Vino la profecía. ¿Para qué vino la profecía sobre Pablo? Para advertirle lo que le había de acontecer. ¿Qué sabía Dios precisamente de Pablo? Que para Pablo dice, porque Pablo mismo lo expresó y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios sabía que Pablo le amaba tanto que no se iba a amedrentar por esta profecía, sino que iba a tomar fuerza y dijo: no tan solo estoy dispuesto a ser atado y entregado, sino a morir por la causa de mi Señor Jesucristo. La profecía lo que trae al corazón no es temor, es fortaleza, es fuerza, es seguridad, es saber que Dios está con nosotros y que si Él pelea nuestras batallas, nosotros saldremos adelante. Y como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, si a Dios le place sacarnos de ese horno de fuego, lo hará. Y si a Dios le place que nosotros allí en ese horno de fuego muramos, a Dios sea la gloria, a Él sea la alabanza, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Pero hoy es muy importante a todos aquellos que pertenecemos a una iglesia, a todos aquellos que están al frente de una iglesia como pastores, como maestros, ¿verdad? A todos ellos esta palabra, cuán importante es que todos estos dones, que estos ministerios estén vigentes dentro de la iglesia para el crecimiento de la iglesia, para que la iglesia sea como la iglesia primitiva y almas sean añadidas, no que la iglesia esté muerta espiritualmente, no que las personas que estén dentro estén practicando el pecado, sino que sean exhortadas a través de la profecía, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Pablo y revelada esta palabra, es revelado ¿para qué? Para que él pueda entender y decirle: voy seguro, sé que me va a pasar esto, esto y esto, pero estoy dispuesto a morir. Esta profecía era en el presente, no estaba escrita. ¿Qué quiero explicarte con esto? Que Dios hoy que habla, volvemos a lo mismo y al final te mostraré una cita, dice: ¿para qué es la profecía? Para la iglesia, para exhortación, consolación y edificación. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Para esto es la palabra de Dios. Ambas son y vienen de parte de Dios para el crecimiento del hombre, para la edificación de su casa, para el crecimiento de la obra de Dios. Para eso Dios ha dejado, ¿verdad?, tanto la profecía como la palabra escrita.
Por lo tanto, aquí podemos ver al profeta Agabo profetizando hambre, ¿verdad? Algo que venía sobre la nación, y lo vemos profetizando también algo que venía sobre Pablo, que Pablo sería atado y entregado ¿a quiénes? A los gentiles. Esto aconteció a como este profeta, ¿verdad? Como este profeta lo profetizó, de esa manera precisamente aconteció, de la manera clara y concisa en cuanto a esto. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos, ¿verdad?, que hacer lo que es correcto. Hay algo que tenemos que entender y que viene de parte de Dios, que tenemos que, como hijos de Dios, que estar capacitados, que estar preparados para hacer esos vasos que Dios verdaderamente anhela, y que la profecía no es para que andemos de casa en casa, sino se estaría convirtiendo en algo que va en contra de lo que Dios establece. La profecía no es para que nos consulten tampoco, ni vengan al hogar, es para su casa, es para su iglesia, es para el crecimiento de su grey, ¿verdad? Por lo tanto, es importante el hecho de que pidamos a Dios que en nuestras iglesias se lleve a cabo esto, que dentro de las iglesias Dios ministre a través del Espíritu Santo y haya sanidad, haya liberación, se saque a la luz el pecado que está oculto, el Señor saque todo aquello que el ser humano no puede ver, porque el ser humano está limitado, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante que nosotros, a la luz de la palabra, analicemos esto. Dice, cuando nos habla de la profecía en 1 Corintios 14, del 12 al 14, que ese creo el que acabamos, aquí lo vamos a leer, 1 Corintios 14, vamos a ver qué nos dice ahí precisamente, vamos a ver para qué es, dice, el hablar en lenguas es algo que nos edifica a nosotros, es maravilloso que Dios nos haya bautizado con su Santo Espíritu, es maravilloso que tú seas edificado cuando hablas en lengua, pero la Biblia dice algo que es muy importante y lo vamos a leer, dice en 1 Corintios 14, dice claramente, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando tú, si eres bautizado por el Espíritu Santo, comienzas a hablar en lengua, pero no hay profecía, no tienes por qué levantar tu voz, porque es edificación personal. Pero cuando se profetiza, y lo vamos a ver aquí, es para la iglesia, dice así, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable en misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué habla a los hombres la profecía? Escúchalo bien, esto nos lo dice en 1 Corintios 14, 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para esto dejó Dios la profecía dentro de la iglesia. Muchas veces tenemos la palabra escrita, ¿verdad? Y la leemos y llena nuestro corazón, llena nuestra alma y nos da guianza y nos da dirección. Pero también cuando llegamos a la casa de Dios y Dios a través de la profecía nos da una palabra ya escrita, donde nos dice, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, yo haré esto, haré aquello, ¿verdad? Y recibimos esa fortaleza y creemos y tenemos esa convicción. Dios ha dado palabra, Dios ha dado esta palabra y Dios cumplirá. Damos gracias a Dios porque la iglesia, Jesucristo, camino de salvación, es el Espíritu Santo quien dirige al pueblo. El pueblo vive a través de la palabra y guiado a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos enseñado a nuestra iglesia a que no se tomen decisiones sin antes ir a Dios en todo tiempo, pues Dios lo es todo, en todo y por todo para nosotros. Cuando tenemos necesidad de salir a algún viaje, maravilloso poder venir a Dios y decirle, Señor, queremos ir a tal lugar. Como el padre va con el hijo y le dice, ¿verdad? Padre, quiero salir, quiero hacer esto, y el padre le dice, sí, hijo, yo estoy contigo, yo voy contigo. Dios habla, ¿verdad? Como el Padre terrenal, así Dios también nos da y nos dice, ve en paz, yo voy contigo. Si tenemos que querer hacer algún negocio, también decimos, Señor, en tus manos está. ¿Será que es bueno? Hoy vamos a entender algo que es muy importante. Cuando una persona, si hablamos de Chedraui,
o hablamos de algún otro lugar como Walmart, cuando ellos van a poner una tienda, ellos analizan el lugar de Keila, y él le dice: Señor, atacaré a los filisteos porque los filisteos habían atacado a los de Keila, y Dios le dice: sube porque los he entregado ya en tus manos. Quiero decirte en esta tarde que David, el rey David, ¿verdad?, quien hasta ese momento no era rey porque el rey era Saúl, dice que en ese momento él podía tener la seguridad, la confianza, y decía: voy a ir porque Dios me ha dado la victoria ya de antemano. Pero la Biblia dice que cuando el rey Saúl se entera que David está en Keila, dice que decide ir y atacar a los de Keila para matar a David. Entonces dice la Biblia que viene, ¿verdad?, el sacerdote y trae el efod, y David viene y consulta a Jehová y le dice: Señor, ¿me entregarán los de Keila? Y el Señor le dice: sí, sí te entregarán. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo maravilloso que es la profecía en nuestras vidas? La guianza y la dirección que Dios ha dejado a través de su Espíritu para las cuestiones que tenemos que vivir a diario, ¿sí? Para todo lo que llevamos a cabo. Maravilloso tener a Dios a nuestro lado y poder consultarle todo cuanto hemos de hacer, sabiendo que Él lo es todo en todo y para todo en nuestra familia. Y la Biblia dice que Dios le dice a David: te entregarán los de Keila. Y dice que en ese momento David decide salir de Keila y se va, porque Saúl venía y iba a atacar ese lugar, y los de Keila, para no ser atacados, iban a entregar a David. Aunque David había peleado a favor de Keila, ¿verdad?, aún así los habitantes de ese lugar lo iban a entregar. Por eso a Dios tenemos que ir en todo tiempo, para con nuestro esposo, para con nuestros hijos. Si tenemos problemas con nuestro esposo por alguna situación que sabemos que está aconteciendo, si tenemos problema con nuestros hijos por alguna situación que está aconteciendo, el problema que tengamos, tenemos que venir a Dios y decirle: Señor, tengo este problema, Padre, dirige mi vida, ¿qué debo hacer? Y si en tu iglesia Dios ha capacitado y ha dejado la profecía, Dios a través de su Espíritu Santo te dirá: haz esto o haz aquello, y tú lo harás sabiendo que estás siendo respaldado por Dios de una manera maravillosa, y eso traerá paz a tu corazón. Hace algún tiempo, ¿verdad?, una persona llegó una hermana llegó a nuestra iglesia con una petición, y te la quiero compartir en esta tarde. Nuestra hermana quería adoptar gemelos. Ella y su esposo no podían tener niños, y ella había decidido, alguien le iba a dar unos gemelitos para que ella los adoptara. Y ella llega a la iglesia y dice: quiero que oren por mí, para que Dios me dirija si debo tomar a esos gemelos o no los debo tomar. Venimos, oramos, y el Señor le da una palabra a través de la profecía y le dice: no los tomarás, porque yo conozco los tiempos y yo sé lo que ha de acontecer y lo que ha de venir. Por lo tanto, no los tomarás. Y ella sabiamente determina no tomar a esos niños, y al poco tiempo su esposo fallece, su esposo muere, ¿verdad? Lo que significa que Dios sabía lo que iba a acontecer en la vida de nuestra hermana, y si ella hubiese tomado a esos dos niños, ¿verdad?, ella se hubiese visto en una situación muy difícil. Hoy nuestra hermana está en victoria, está llevando vidas a Cristo, está trabajando para el Señor de una manera maravillosa juntamente, ¿verdad?, con el compañero que hoy tiene, porque al faltar su esposo, ¿verdad?, ella muy joven quedó, por lo tanto ella volvió a contraer matrimonio, y hoy ella está siendo un instrumento juntamente con él para la honra y la gloria de Dios. Por lo tanto, no podemos regirnos por lo que creemos, por lo que pensamos, por nuestros sentimientos, porque el corazón es engañoso, dice la Biblia. Tenemos que regirnos a través de la palabra y a través de la profecía que Dios ha dejado para que su iglesia, como acabamos de leer en el libro de Proverbios, no se desenfrene, ¿verdad? No cometa faltas, para que no traiga eso aflicción a su vida. Y ya para terminar en esta tarde, quiero compartir contigo, ¿verdad? Ya compartí esta parte donde dice que el que profetiza dentro de la iglesia, ¿habla a quién?
a los hombres, dice, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo hablaba claramente, dice, si aquí en el 7 nos dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? O con la flauta o con la cítara. Y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Efectivamente, cuando Dios te habla a través de su palabra y a través de la profecía, Dios es claro cuando te dice, como lo acabamos de ver con David, sube porque te he dado la victoria, ve a tal lugar porque yo he hecho esto, no hagas esto porque vendrá esto. Dios es claro en lo que habla. Dios no habla por acertijos. Dios no tan solo da solo palabras que no podamos comprender. A David le dijo, ¿me entregarán los de Keila? Y le dijo, sí te entregarán. Le dijo, Señor, ¿subo? Sí, sube. O sea, claramente, porque dice que si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Pero si Dios te dice que hace algún tiempo, decía el Señor, viene muerte, viene, y tú te preparas como iglesia, cuando todo esto llegue, aquello no te alcanzará, dice la palabra. Y para terminar, quiero llevarte al libro de Efesios 4:12, ¿verdad? Para terminar, para que podamos comprender la importancia, y tú que te congregas en una iglesia, y tú que puedes ser pastor y estarás mirando esta predicación, le pedirás a Dios que Él prepare a tu iglesia, que Él la capacite, que Dios traiga estos dones y estos ministerios para el crecimiento y la expansión de la obra, para la edificación del pueblo de Dios, para la exhortación y la consolación, ¿verdad? Vamos a leer Efesios 4:12, dice de esta manera, vamos a leer, ¿para qué es todo esto, verdad? Y lo vamos a leer del 12. Vamos a leerlo desde el 11. Y dice así, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Tú que estás escuchando este mensaje, tú que lo escucharás, analiza para qué es la profecía. No es para jactarnos, no es para llenarnos de soberbia, no es para que querramos que aquel que tiene el don o el ministerio de profeta se jacte y quiera recibir honra. No, siempre sabrás que estará al servicio del cuerpo de Cristo y para la iglesia, porque es lo que nos dice aquí. ¿Para qué ha dejado Dios la profecía o el don de profecía? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Te das cuenta? Aquí nos habla para qué dejó Dios los ministerios y los dones dentro de la iglesia, y que no podemos decir el del pastor sí, el del profeta no, el del maestro sí y el del evangelista no. Los dones que Dios establece dentro de su casa están vigentes y estarán vigentes para el crecimiento y la expansión del reino de Cristo. Y nos dice claramente, y quiero que en esta tarde te quedes con esto, ¿para qué lo hizo Dios y para qué dejó Dios la profecía? A fin de perfeccionar, en el 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento. ¿Te das cuenta? Es importante hoy, ante todo, quiero que lo medites en casa. Si puedes leer todo el Efesios 4, estará maravilloso, ¿verdad? Y puedas entender en esta hermosa tarde que Dios quiere usar tu vida poderosamente, que Dios quiere que tú te pares en la brecha y clames, ¿verdad? Porque estos ministerios y este don, ¿verdad? Que Dios ha establecido, dones y ministerios, son para su iglesia, es para el crecimiento y la expansión de la obra, y que Dios hoy sigue hablando como lo hacía en el tiempo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como Agabo, ¿verdad?
como este profeta que le profetizó a Pablo y profetizó que venía hambre sobre la tierra, hoy Dios sigue hablando de la misma manera. Y tú te pares en la brecha y le digas al Señor, Señor, usa mi vida. Señor, trae a tu casa, a tu iglesia, trae estos dones y este ministerio para que todo pecado que está oculto, para que el hombre que está cometiendo pecado sea redarguido, sea descubierto, ¿verdad?, para salvación de su alma. Yo te invito en esta hermosa tarde, allí donde tú estás, que inclines tu cabeza y le pidas al Señor que Él use tu vida, ¿verdad?, que Él te permita a ti pararte en la brecha, que tú puedas ser ese instrumento en las manos de Dios y que des gracias. Y en la iglesia donde tú te congregas, el Espíritu Santo es quien toma decisiones, es quien prepara, es quien capacita. Si no es el Espíritu Santo quien está en tu iglesia, déjame decirte que son mandamientos de hombre que estás tomando y que esta iglesia no permanecerá. ¿Por qué? Porque es guiada a través del conocimiento humano. Y la iglesia que permanecerá es la que acabamos de ver en Efesios 4, ¿verdad? La que ha sido perfeccionada, dice, ¿para qué? Para el crecimiento y la expansión de la obra de Cristo. Así que allí donde te encuentras, inclina tu cabeza y dile, amado Padre, eterno Dios, solamente tú que conoces las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, capacita, prepara, instruye, Señor amado de la gloria. Ayúdanos a entender, amado Señor, que no es como el hombre dice, que profetizar es lo mismo que predicar y enseñar, Señor, porque hay una diferencia en todo ello, Padre mío, y si analizamos a la luz de tu palabra es verdadera, tu palabra es clara, Padre mío, y tú has capacitado hoy, Señor, al cuerpo de Cristo para que esté bien edificado por sus coyunturas, a fin de que haya ese crecimiento y esa unidad en la fe, Padre mío de la gloria. En tus manos, amado Padre, están todas tus iglesias alrededor del mundo, Padre mío de la gloria. Levanta los ministerios, Señor amado, levanta los dones, Padre mío de la gloria, y que tu iglesia verdaderamente te sirva, Señor, y que tu iglesia crezca, y que tu iglesia no mengue, sino al contrario, día a día, Señor, tú prepares vidas dentro de ellas para que sean, Padre mío, eterno Dios, instrumentos de honra, Padre mío de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos estamos, Padre mío, y te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Les vuelvo a hacer la invitación. Los cultos los tenemos de 4 a 6 de la tarde, martes y jueves. Los domingos de 10 de la mañana a 12 del día. Y créeme, me gustaría que nos visitaras. Si tienes alguna petición de oración, le enviaras. Te invito para que tú puedas ver el poder de Dios moviéndose de una manera maravillosa, transformando vida, cambiando de una manera maravillosa, porque esto es lo que Dios hace, salvar familias, ¿verdad? Familias completas. Así que Dios te bendiga y que guarde a tu familia. Amén.